Para los que no me conocen, soy asociada del Instituto Colombiano de Derechos Humanos de la zona costa atlántica. Tengo el placer, el honor de presentar hoy al doctor Nelson Camille Sánchez, que nos hablará del tema Derechos de Circulación, Personas Desplazadas y Refugiadas. El doctor Nelson Camille Sánchez es coordinador de investigaciones sobre justicia transicional del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Harvard. Ha sido becario Rómulo Gallegos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e investigador de la Comisión Colombiana de Juristas. Démosle la cordial bienvenida al doctor Nelson. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Bien. No me aplaudan todavía porque no saben si les va a gustar o no lo que les voy a decir. Al final miramos. Buenos días, le agradezco mucho al instituto, a la alcaldía, a la universidad por tener este espacio para que podamos discutir sobre esos temas. Yo creo que el curso tiene una orientación muy interesante, intenta realmente profundizar en los temas más cruciales hoy en día en la protección de derechos humanos en el sistema internacional. Creo que eso es un muy buen escenario para esta discusión. Quiero agradecerles a ustedes por haberse levantado un sábado temprano de puente a venir a esta charla. Así que, sin más preámbulos, lo que voy a hacer es que voy a intentar hacer una charla inicial como de 1 hora y luego dejamos 30 minutos para intercambio, preguntas, discusión, complacencias, quejas, inquietudes o solicitudes. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, el tema que a mí me convoca, que nos toca hoy, es el tema de circulación-residencia. Circulación y residencia es, por ejemplo, si ustedes ven la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 22, uno de los artículos que está por allá al final, poco taquillero, pero que tiene mucho que ver con las vidas de muchas personas, como vamos a verlo en adelante. En los primeros años, uno diría, el artículo 22 de circulación y residencia tuvo muy poca incidencia en el derecho interamericano. ¿Por qué? Porque el sistema interamericano estaba concentrado sobre todo en violaciones directas a la vida, desapariciones forzadas, temas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, pero que hoy en día van a ver ustedes cómo este es un tema fundamental. Y es un tema fundamental porque con la movilidad de las personas, de los capitales y con la movilidad de hoy en día y la facilidad para acortar distancias, la cuestión de cómo fijar, dónde se puede fijar residencia, a dónde se puede ir, cuáles son los límites que imponen los estados nacionales, es un tema crucial. Por ejemplo, hace unos años ir de un país al otro era una cuestión absolutamente excepcional. Se gastaban las personas meses, ¿no? Por ejemplo, cuando había que ir a Europa en barco, pues mientras uno salía, hasta cuando uno llegaba, pues pasaban muchos meses, las cartas, las comunicaciones pasaban meses, la movilidad era mínima. Hoy en día no, hoy en día es realmente muy sencillo. Y eso genera muchas discusiones sobre hasta dónde las fronteras nacionales siguen siendo un criterio para establecer, digamos así, restricciones a la movilidad, a la circulación o a la residencia. Por ejemplo, ustedes habrán visto en los últimos días todo el tema del ébola. ¿Han visto las noticias del ébola? Esta enfermedad que durante muchos años, el ébola no es una enfermedad nueva. Brotes de ébola han habido durante 30 o 40 años de manera distinta. Pero la comunidad internacional había hecho muy poco porque estaba concentrado en un lugar específico. Pero hoy en día, en que esa concentración es muy difícil de contener, porque la gente sale, va y viene, y entonces el virus se puede propagar en muchos lugares, es donde hay una gran preocupación mundial, ¿no? Porque las fronteras hoy en día son más pequeñas.
De eso se trata lo que vamos a ver con circulación y residencia. El derecho a la circulación y residencia, a ver, un momentito, porque no funciona preparado. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver 5 puntos distintos. Las generalidades del derecho. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que el derecho no opera de la misma manera para todas las personas. Esto es un gran desafío al principio de universalidad de los derechos humanos. Entonces, ese es el primer punto. En segundo lugar, vamos a ver los temas sobre el derecho a salir libremente del país. En tercer lugar, el derecho de asilo o refugio. Ustedes, por ejemplo, han visto al señor Assange. ¿Quién es Assange? Julián Assange. ¿Quién es Julián Assange? El de Wikileaks, ¿cierto? ¿Dónde está Julián Assange? En la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Entonces vamos a ver un poco sobre qué es esa figura que él está pidiendo, que es el asilo diplomático, y cuál es la discusión entre Ecuador y el Reino Unido hoy en día por don Assange. Vamos a ver también en cuarto lugar las garantías frente a la expulsión de un territorio, y finalmente vamos a ver la libertad de circulación y de residir en un estado. Son como los 4 grandes componentes del derecho a la circulación y residencia. Uno, la idea de que uno puede salir libremente del país. Los estados no lo pueden retener a uno. Segundo, la idea de que cuando uno es perseguido, uno puede buscar refugio o asilo en otro lugar y que hay un derecho a eso. En tercer lugar, la idea de que las personas, una vez están legalmente en un país, no pueden ser expulsadas de ese país sin unas garantías. Se pueden expulsar personas, pero no sin unas garantías. Y finalmente, a que en el territorio de un país los nacionales pueden fijar su residencia donde quieran, y los extranjeros, una vez estén legalmente, también lo pueden hacer. Esos son los 4 componentes del derecho. Vamos a ir por partes. Yo quiero saber por qué. No sé, no funciona. Es raro. Sí, no, bueno, sí, no. Como que me tumbaron, lo acabo de comprar. Muy bien. ¿Por qué les digo que es importante o un gran desafío a la universalidad de los derechos? Cuando ustedes abren la Convención Americana o cuando ustedes abren la Constitución de Colombia, ustedes van a ver, por ejemplo, que dice: toda persona tendrá derecho a la vida, ¿no? O todas las personas estarán protegidas contra la desaparición forzada. No, ese es el principio de universalidad de los derechos, que los derechos humanos están destinados para la protección de todas las personas sin ninguna distinción. Entonces, por ejemplo, ¿uno le protege la vida solamente a los colombianos, o el deber de proteger la vida en Colombia es de todas las personas? Todas las personas, ¿cierto? Por ejemplo, el derecho a la protección contra los robos, la seguridad, ¿es para los colombianos o para todas las personas que estén en Colombia? Todas las personas. Incluso los brasileños que injustamente lo sacaron del mundial. Todas las personas, ¿cierto? Es el principio de universalidad. Pero ¿qué pasa? Hay algunos derechos en los cuales la regulación acepta distinciones. Que a pesar de que el derecho es universal, dependiendo en el momento de la vida en que esté la persona o dependiendo de restricciones nacionales, el derecho no es el mismo. Por ejemplo, existe un derecho al acceso a la universidad como educación. ¿Parte del derecho a la educación? Sí. La parte bien conculcado, pero existe. En teoría, el derecho a que una persona pueda acceder a la educación universitaria, ¿cierto? Un niño de 9 años que solo ha hecho la primaria podría exigir que le den su derecho a ingresar a la universidad. No, ¿cierto? ¿Por qué? Exactamente, porque ahí está el derecho, pero está sujeto a un requisito, que es el requisito de ciclo educativo. Es decir, que solamente ingresan a la universidad las personas que han terminado el ciclo educativo anterior, ¿no? Entonces, a pesar de que es un derecho, digamos así, con vocación universal, pues no todas las personas podrían decir como:
yo puedo ejercer este derecho hoy en día. Lo mismo pasa con el derecho de circulación y residencia. En el derecho de circulación y residencia, a pesar de que es un derecho con vocación universal, tiene ciertas diferencias respecto de la nacionalidad de las personas. ¿Por qué? Porque los estados son autónomos en definir la relación entre nacionales y extranjeros. Por ejemplo, yo puedo entrar a Colombia las veces que yo quiera y salir de Colombia las veces que yo quiera. ¿Por qué? Porque yo soy colombiano. Entonces, mi derecho como nacional de Colombia es venir, entrar y salir. Yo tengo un derecho irrestricto a entrar, por ejemplo, a los Estados Unidos. Yo soy colombiano. Exactamente, exactamente. Entonces, en los Estados Unidos, todas las personas que son nacionales de los Estados Unidos pueden entrar y salir de los Estados Unidos cuando quieran. Pero ellos tienen normas frente a los extranjeros. Lo mismo pasa en Colombia. En Colombia también tenemos normas con los extranjeros. Por ejemplo, a muchos de los extranjeros que nos visitan, nosotros les pedimos visa. ¿No? Y están acá, por ejemplo, ¿quién aquí es extranjero? ¿Usted requiere una visa para entrar a Colombia? No, está el pasaporte americano. Ya tenemos pues con México teníamos un convenio, exactamente, pero no así con todos. Nosotros le pedimos visa a muchas personas. A veces los colombianos nos molestamos y decimos, los colombianos nos piden visa, pero no vemos que nosotros también pedimos muchas visas, exactamente, como algo como eso, exactamente. Entonces, y hay, digamos así, como tres tipos de personas cuando uno habla de circulación y residencia. Uno, los nacionales. Para los nacionales hay una cierta categoría de beneficios, de permisos y de derechos. Luego, para los extranjeros. Y uno podría decir, hay como una tercera categoría, que es los extranjeros que tienen un estatus migratorio definido en un país específico. Por ejemplo, aquellas personas que son nacionales de un país, como por ejemplo yo, que soy colombiano, y que yo, digamos, me fuera a vivir a México. Entonces, si yo me voy a vivir a México, digan ustedes, yo voy a ir a estudiar a la Universidad de México, yo tendría un estatus migratorio en México. Entraría probablemente con algo que le llaman una visa de estudiante. ¿Cierto? Y con la visa de estudiante me permitirían a mí hacer ciertas cosas. Por ejemplo, una visa de estudiante se supone que las personas les permiten el ingreso para que estudien. Entonces, por ejemplo, hay países que le dan a uno visa de estudiante, pero le impiden trabajar. Porque dicen, si usted vino de estudiante, usted estudia, no puede trabajar. Entonces tiene un estatus migratorio. Cuando las personas no tienen ese estatus migratorio regular definido, un estatus migratorio irregular, es lo que a veces se conoce, la gente le llama los ilegales. ¿Sí han escuchado eso de los ilegales? Está ilegal. Ilegal a mí no me gusta para nada. Desde el punto de vista de los derechos humanos, la categoría de ilegal es muy odiosa, porque una persona no es legal o ilegal por el hecho de estar en un lugar. Esa persona puede tener un estatus migratorio irregular, pero eso no la hace delincuente. Una persona no es ilegal por el hecho de estar en un lugar específico a pesar de que no tenga un permiso. El estatus migratorio será irregular, pero eso decir que una persona por ese hecho es ilegal, eso no suena muy bien. Entonces, esas tres componentes están en el derecho a libertad de circulación y residencia. Por ejemplo, hay unos que son universales, hay otros que están destinados solamente a los nacionales y algunos que están destinados para migrantes en condiciones regulares. Por ejemplo, antes de que pases, de buenas, gracias. El derechos que dependen directamente de la nacionalidad, el derecho a salir libremente del país y el derecho a buscar asilo son componentes universales. Toda persona que esté en Colombia puede salir cuando quiera. No importa si es colombiano o si es extranjera. El derecho a salir del país es universal, no importa su nacionalidad. Y en segundo lugar es el derecho a pedir asilo. La idea de pedir asilo es pedir protección porque a uno lo están persiguiendo.
Entonces, por ejemplo, una persona en Colombia que fuera perseguida podría solicitar asilo, si es colombiana, y podría solicitar asilo si es extranjera también, sin importar su nacionalidad. Ahora, ¿qué componentes sí importa que usted sea nacional? Dos componentes. La idea de entrar al país libremente y de fijar residencia está resguardado a los nacionales. Es un derecho irrestricto para los nacionales. Pues, por ejemplo, si yo que soy bogotano, un día digo, uy, Bogotá está invivible, sobre todo entre el 1 de diciembre y el 24 de diciembre, Bogotá es el peor vividero del mundo. Peor vividero del mundo. Uy, pero es que usted no sabe lo que es Bogotá. En Bogotá no se puede ir para ningún lado, los taxis le cobran a uno 8 veces lo que vale la carrera, roban en todas las esquinas. Entre el 25 y el 2 de enero es un paraíso. Pero entre el 1 y el 24, realmente uno paga toda su maldad del año ahí. Entonces digo yo, bueno, yo soy bogotano, pero yo me quiero ir a vivir a Medellín. Las autoridades de Medellín pueden decir, uy no, Medellín se lo está llenando de rolos. Medellín podría decir, no, vamos a impedir que se vengan los rolos para acá. No puede. No. La idea es, yo puedo fijar residencia en el lugar del país en el que yo quiero. ¿No? Porque yo soy nacional. Es un derecho específicamente para los nacionales. Y asimismo, yo tengo el derecho a no ser expulsado del país. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, digan ustedes, se filtran unas fotos y muestran a Camilo Sánchez celebrando el día en que Brasil le ganó a la selección Colombia de hombres. O el día que la selección de México le ganó la final de los centroamericanos a la selección Colombia de mujeres. Entonces yo estoy así celebrando y diciendo, esta es una patria, este es mucho vendido. ¿Cómo va a celebrar? No, a él le gusta tanto México, váyanse para México. ¿Lo expulsamos? No se puede. A los nacionales no los puede expulsar el país. Ese es un derecho reconocido a los nacionales. Pero eso es distinto para los extranjeros. ¿Por qué? Porque hay regulaciones. Así como yo me puedo venir y me puedo mudar a Medellín, un inglés no puede hoy en día despertarse y decir, voy a vivir a Colombia. ¿Por qué? Porque él va a tener que pasar por unos procedimientos primero. Él no tiene una libertad irrestricta de fijar su domicilio en Colombia. Él tiene una libertad irrestricta de fijar su domicilio en Inglaterra. Muy bien. Ahora, hay unos que son unos sujetos especiales. Por ejemplo, cuando una vez un extranjero ya tiene un estatus migratorio definido en un país, por ejemplo, yo soy peruano, digan ustedes, decido venirme a Colombia, fijo mi residencia en Colombia, ese extranjero, a pesar de que no tiene todos los derechos de los nacionales, sí tiene las mismas características y protecciones. Por ejemplo, un extranjero que legalmente habite en Colombia, que haya fijado su residencia en Colombia, que el Ministerio de Relaciones Internacionales le haya dado su visa o incluso su cédula de extranjería y tenga permanencia, él puede vivir en el lugar que quiera. Se puede ir para Bogotá, se puede ir para Medellín, si es israelita se puede ir a vivir a Taganga. ¿Ustedes han ido a Taganga? Son israelitas, yo no sé cómo, pero israelita del mundo llega a Taganga. Entonces puede irse a Taganga, puede ir. Incluso, por ejemplo, hoy en Colombia, extranjeros pueden votar, radicados en Colombia, los extranjeros pueden votar para elecciones locales. ¿No? Voy a votar, por ejemplo, si yo soy, qué sé yo, extranjero y yo vengo acá a Colombia y me radico en Antioquia y digo que por quién voto, ¿no? Que por esta señora que dice que es chévere pegarle a las mujeres. Bueno, listo, yo digo, puedo, por ejemplo, se podría. Entonces, esa es una gran diferencia, eso es importante. A diferencia de muchos otros derechos que ustedes han visto en este curso, que es igual para todos, aquí la nacionalidad importa. Eso no quiere decir que no todas tengan un principio de dignidad y de protección, pero sí existen algunas diferencias. Muy bien. Los derechos, y acá voy a intentar pasar esto rápido para luego concentrarnos en los últimos puntos que son más interesantes. 1. Todo nacional tiene derecho a salir del país cuando quiera. Hoy en día eso parecería raro
pero en la historia del mundo, la idea de salir libremente del país es realmente un derecho que puede marcar la vida o la muerte, la libertad o la opresión. Hay países y hay regímenes en donde los gobiernos le prohíben a sus ciudadanos irse. Es más o menos los tienen presos en el país. Por ejemplo, en Cuba tienen muchísimas restricciones. En Cuba, para que una persona pueda salir del país, tienen que aceptarle por allá y no emiten pasaportes. Entonces, la idea de que un nacional puede irse a su país cuando quiera. Y la obligación del Estado es de emitirle un pasaporte a las personas que quieran hacer uso de ese derecho. Entonces, por ejemplo, hay países en momentos de represión en donde los opositores políticos les prohibían salir del país. O no les prohibían directamente, pero nunca les daban los pasaportes. No, venga mañana que se acabó la tinta. No, es que no tenemos hojas. Pasaportes hay, pero se demoran. ¿No? Entonces, por ejemplo, piensen ustedes, una persona que quiera hacer denuncias sobre su régimen político, hay una conferencia importantísima en el exterior sobre eso, va a hacer las denuncias y no le dan pasaporte. No puede salir del país. Ahí le están violando su derecho. Hoy en día, en muchos de los países de América Latina, este no es un derecho tan vulnerado. Fue muy vulnerado durante la época de los conflictos armados y durante la época de las dictaduras. Una de las cosas que tenían los dictadores era que no les gustaba que las personas del país fueran a otros países a hablar mal. Por ejemplo, decían que eran traidores, ¿no? Apátridas. Acá en este país, por ejemplo, una vez había una senadora que fue de hecho a México. Algunas chanas ya no estaban de acuerdo con el gobierno de ese entonces y le parecía a ese gobierno que era una apátrida. Incluso la procesaron, creo que por rebelión, por traición a la patria o algo así. ¿Qué son? Vean ustedes cómo es la vida de hoy. Son los mismos que están organizando una gira internacional para hablar mal de este gobierno. La gente va bien, todo el día. Muy bien, entonces, obligación 1, uno puede salir de su país cuando quiere. Muy bien, dígame. Sí. Sí. Eso podría ser, es decir, como el hecho de que uno pueda salir de su país y pueda tener libertad de opinión no quiere decir que si existe en el derecho internacional, está reconocido que existe cierta lealtad de las personas a su Estado y a su nación. Entonces, por ejemplo, muchos estados prohíben que las personas atenten contra su propia nación y eso puede ser un delito y el derecho internacional no prohíbe que eso suceda. Entonces, por ejemplo, la idea de la traición tanto civil como militar, que está en muchas legislaciones, es aceptada. Hubo un caso, no sé si ustedes ya lo escucharon en este curso, que era el caso de los hermanos Trujillo Oroza. No. El caso de los hermanos Petrucci. El caso de los hermanos Petrucci, eso ya pasó hace tantos años que ya no me olvidé. Los hermanos Petrucci, que eran dos chilenos que estaban en Perú y entonces fueron detenidos por hacer parte de un grupo guerrillero. Y entonces a los hermanos Petrucci los condenaron por traición a la patria. El único problema es que los hermanos Petrucci hacían parte de un grupo guerrillero peruano en Perú, pero ellos eran chilenos. Ellos no podían traicionar a Perú, porque no tenían lealtad con Perú. Ellos podían traicionar a Chile, ¿no? Ahí estuvo el error, pero el derecho internacional no prohíbe ese tipo de cosas. Muy bien, tercero. El tercero es la idea del derecho de buscar y recibir asilo. ¿Qué es el asilo? El asilo y el refugio son dos categorías de protección de derecho internacional muy viejas. De hecho, el asilo es más viejo que los derechos humanos. Una de las regiones en donde el asilo mayormente ha florecido es América Latina. Una de las grandes contribuciones de América Latina al derecho internacional, de hecho, es la idea del asilo. ¿Qué es el asilo? A una persona, su Estado lo está persiguiendo. Y como lo está persiguiendo, esa persona busca refugio, o asilo o santuario en otro lugar.
¿no? Entonces, como está perseguido, va y toca las puertas de otro. Esa es la idea de asilarse. En el asilo, esta es la definición de asilo que tiene la Convención sobre Refugiados de 1951. Toda persona tiene derecho de buscar, es decir, de pedirle a otro Estado asilo y el derecho a recibir asilo en el territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos. Entonces, ¿de qué se trata eso? Yo estoy siendo perseguido por mis opiniones políticas. Y como estoy siendo perseguido, a mí me van o a apresar injustamente, o me van a matar, o yo estoy siendo amenazado, y entonces pido en otro país que me permitan estar en ese país, resguardarme en ese país. El asilo tiene dos modalidades. Modalidad 1 es lo que se denomina asilo territorial, que es este que está aquí en la convención. ¿Qué es el asilo territorial? Yo llego a un país y en ese país pido asilo. Por ejemplo, muchos de los refugiados que están siendo perseguidos en tu estado y cruzan la frontera. Y una vez cruzan la frontera, entonces dicen, yo pido asilo. No me devuelva, a mí me están persiguiendo, yo pido asilo. Ese es el asilo territorial. Piensen ustedes, por ejemplo, en los cubanos que se van en balsas, o los haitianos que se van en balsas y pasan el Golfo a la Florida. ¿No? Esas personas llegan a los Estados Unidos, por ejemplo, y ahí dicen, no me devuelva, yo pido asilo, yo estoy siendo perseguido en mi país. Si en mi país me devuelve, si usted me devuelve a mi país me encarcelan, en mi país me matan, cosas como esas. O las personas que pasan el Mediterráneo en África, que pasan de África a Europa, que buscan el asilo. Es una protección específica. Ese es el asilo territorial. Ese es reconocido en todos los estados del mundo. Esta convención, la Convención sobre Derechos de los Refugiados de 1951, es como el fundamento jurídico de ese derecho. Hay otra forma de asilo, que es una forma de asilo más latinoamericana, que es el asilo diplomático. Exactamente, ¿qué es el asilo diplomático? El asilo diplomático era reconocido hace muchos años en Europa, y era la idea de una persona que estaba siendo perseguida, tomaba santuario en un lugar que se suponía que era neutral. Entonces, qué sé yo, piensen ustedes, por ejemplo, en la Edad Media. En la Edad Media venían persiguiendo a alguien y esa persona se refugiaba en la iglesia. ¿No? Entonces la iglesia es neutral, no me hagan nada mientras esté en la iglesia. Y entonces de la iglesia lo pasaban como una casa para que ahí se estudiara. Esa es la idea del asilo diplomático. Ese asilo diplomático que empezó a otorgarlo el Papa y algunos países en Europa se perdió esa tradición porque el asilo diplomático empezó a pervertirse. De manera tal que todos los criminales, no necesariamente los criminales políticos, sino cualquiera que ha cometido cualquier crimen, iba y le tocaba la puerta al Papa, y el Papa abría una casa y le permitía estar ahí. O los diplomáticos le abrían la puerta de su casa y a cualquier delincuente lo dejaban entrar. Y entonces eso se empezó a convertir en una forma de impunidad. Entonces en Europa se abolió el asilo diplomático, pero en América Latina siempre lo hemos mantenido. América Latina ha sido una región de mucho asilo. ¿Por qué? Porque acá ha habido muchos golpes de Estado y muchos cambios de gobiernos en toda la región desde siempre. Entonces, por eso se ha reconocido que una persona en un país como estos, cuando está amenazada, lo que hace es que se va para la embajada, por eso es diplomático, se va para la embajada de ese otro país y si lo reciben, le otorgan asilo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la obligación? Ahí hay dos países involucrados. Está el que llaman el país asilante, que es el que lo va a recibir, y el país territorial, que es de donde uno se quiere ir. Entonces, por ejemplo, digan ustedes, a mí me están persiguiendo hoy, y entonces yo digo, yo voy a pedir asilo, y me voy para la embajada de Ecuador. Entonces la embajada de Ecuador me abre las puertas y me dicen, sí, listo, no le vamos a dar asilo a usted. Entonces, ¿qué pasa? Para no convertir la embajada en una prisión, el Estado territorial, es decir, Colombia, está obligada a emitirme un salvoconducto. ¿Qué es el salvoconducto? El salvoconducto es un pase
que dice, vea, usted puede sacar a ese señor, se lo lleva para el aeropuerto lo pone en un vuelo y lo lleva a Ecuador, para que uno no lo detengan en el recorrido. ¿Sí me entienden? Porque Colombia no se podía legítimamente meter a la embajada ecuatoriana, pero afuera sí me pueden apresar. Entonces, para evitar que a mí me detengan y yo permanezca preso toda la vida en la embajada, el Estado está obligado a dar ese salvoconducto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El asilo diplomático se otorga por persecución política. ¿Aló? ¿Inglés? Yolanda Sanz, sí, exactamente. Yo digo, a mí me están persiguiendo políticamente, entonces, ¿quién define si mi delito es político o no? El Estado que me va a dar el asilo. ¿Sí? No el Estado que me está persiguiendo, sino el Estado que me va a dar el asilo. ¿Por qué? Porque si yo soy un Estado y estoy persiguiendo políticamente a alguien, yo no lo persigo de frente. O pues hay estados que sí, pero generalmente a usted no le van a decir, yo lo persigo a usted por estar haciendo oposición política. A usted lo persiguen es por otro, le inventan otro tipo de delitos, ¿no? Que son generalmente comunes. Ah, porque usted se robó una plata. Ah, porque usted hizo tal cosa. Ah, entonces es el Estado que va a conceder el asilo el que evalúa la situación. Y dice, yo realmente creo que a este señor, realmente lo que lo están persiguiendo es por tal cosa. Entonces lo que hace es protegerlo, le pide al otro Estado que le dé el salvoconducto y esa persona con el salvoconducto se va para el aeropuerto y de ahí al aeropuerto se va a ese país. ¿Puedo yo volver a mi país? Claro que se puede, usted puede salir del otro país cuando quiera. El problema es que si usted vuelve a su país, usted pierde el refugio, pierde su estatuto de refugiado. Dígame. Yo te pregunto, ¿cómo es el proceso para pedir el asilo? ¿Debe hacerse formalmente por medio de un asilo? No. Si hay una persecución en caliente que puede darse... La gente va diciendo que es baja. Exactamente, no. Tú no tienes que pedir formalmente, pero como generalmente la idea del asilo es que responda a las necesidades de urgencia, la gente lo que hace va y pide refugio. No sé si ustedes se acuerdan que hace unos años un senador colombiano estaba siendo perseguido por unos delitos. Si no estoy mal, es un senador de apellido Uribe. No me acuerdo, él era senador. Mario, sí, Mario. Entonces Mario Uribe era senador. Entonces él lo estaban persiguiendo por lo que se acuerdan le llamaron la parapolítica. Entonces, ¿qué hizo don Mario? Cuando se dio cuenta que iban a hacer una orden de captura, él se fue a la embajada de Costa Rica. Y golpeó allá, y le abrió la puerta, y dijo, ay, mucho gusto, señor embajador, se metió, y dijo, vea, yo le pido asilo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez usted pide asilo, como usted tiene el derecho de buscar y recibir, entonces, ¿qué tiene que hacer Costa Rica? Costa Rica tiene que tramitar su asilo. Entonces, ahí Costa Rica dice, listo, presénteme sus pruebas, ya te doy la palabra, presénteme sus pruebas. Entonces dice, vea, a mí me están persiguiendo es por esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces ahí Costa Rica tiene que evaluarlas objetivamente y decidir. Por ejemplo, si yo creo que realmente usted lo están persiguiendo políticamente, lo protejo. Y si no, chao. ¿Qué le pasó al señor Uribe? Costa Rica revisó las pruebas y Costa Rica dijo, no, yo creo que usted no lo están persiguiendo, señor. Así que me desocupo este amablemente. Y al señor Uribe le tocó salir. Dígame. Buenos días, yo le pregunto hasta dónde el país averigua e investiga, porque acá todo el delincuente, todo el ladrón, todo el corrupto, que ya lo va a coger la fiscalía, entonces pide así, lo sale y se va, como el caso de Morelli, el caso de Abdul Ingreso Seguro, tantos casos que han habido de corrupción, entonces simplemente se va, ¿dónde están? No sabemos, Camilo Restrepo. Mira que hay una cantidad de personajes que se han ido cuando ya les van a hacer la orden de captura, inclusive han estado detenidos en el domicilio de México, entonces ¿cuál es la seguridad? Esa es una muy buena pregunta, Entonces, la idea básica del asilo es que la persona esté siendo perseguida por delito político o conexo al político. Es decir, no por otro tipo de delitos. ¿Cuál es el delito político? El delito político es aquel que alguien comete para oponerse a un Estado opresor.
El delincuente político es más o menos como un Robin Hood. Es decir, una persona que no roba para él, sino que roba para los demás. El delincuente político es aquella persona que cree que realmente el orden establecido es tan injusto y tan represor que lo tiene que acabar. Ese es el delincuente político. Entonces, por eso, los delitos políticos están asociados con ese tipo de persecución a aquellas personas o que son o delincuentes políticos o que son perseguidos políticos, porque su ideología no le gusta al régimen. El asilo es para ellos. ¿Qué pasa? Que muchas personas intentan usar la figura del asilo para resguardarse y para buscar impunidad por delitos comunes. En Colombia ha pasado, pero algunos de los casos que nosotros tenemos realmente no son casos de asilo. Entonces, por ejemplo, la señora Morelli no pidió asilo. Ella es nacional. ¿Ves? Entonces, por eso la diferencia es importantísima. Ella es ciudadana italiana. Entonces, ella no llegó a Italia diciendo, yo me resguardo aquí. Llegó con su derecho de nacional. De nacional diciendo, tengo nacionalidad italiana, acá está mi pasaporte, yo puedo fijar mi residencia acá. ¿Cierto? O por ejemplo, Luis Carlos Restrepo. A Luis Carlos Restrepo no lo han pedido todavía. Y como no lo han pedido, pues entonces ya tiene que pedir asilo. El que sí pidió refugio fue el ya de ingreso seguro. Y la señora del gas. Entonces, por ejemplo, toda la discusión jurídica con la señora esta del gas era si el asilo realmente había sido bien otorgado o no. Porque cuando ella se resguardó en Panamá, dijo, a mí me están persiguiendo por mi filiación política. Y ese gobierno le otorgó el asilo. ¿Qué hicieron los abogados de las víctimas? Ir a la corte de Panamá y decir, esta señora está mintiendo. Porque a ella no la están persiguiendo por política, a ella la están persiguiendo es por haber utilizado el servicio de inteligencia del Estado para perseguir a personas y para cometer delitos. Eso no es un delito político. Y entonces por eso es que la Corte Suprema de Justicia de Panamá tumbó ese asilo, ¿no? Entonces es un procedimiento reglado. ¿Cómo ocurre? Ocurre así. Las personas tienen que ir rápido, resguardarse, se decide, y si se decide, dar el salvoconducto. ¿Cuál es el problema con Assange? El problema con Assange es que el asilo diplomático está reconocido en América Latina, pero no en todo el mundo. ¿Se acuerdan que les decía que el territorial está reconocido en todo el mundo? El diplomático está reconocido en América Latina. Entonces, si Assange estuviera en la Embajada de Ecuador en Colombia, Colombia tiene la obligación de darle salvoconducto. Si él estuviera detenido en la Embajada de Ecuador, en Cuba, en Panamá, en México, en Argentina, ahí esos países tendrían la obligación de darle salvoconducto. Pero como él está en Inglaterra, entonces Inglaterra dice, yo no tengo por qué darle salvoconducto. Yo no reconozco el asilo diplomático, yo solo reconozco el asilo territorial. Y por eso es que el señor Assange sigue preso allá. ¿Por qué? Porque Inglaterra no puede meterse a la casa del embajador a sacarlo, porque eso sería una violación del territorio ecuatoriano. Pero Ecuador tampoco, pero Inglaterra tampoco tiene la obligación de darle salvoconducto. Entonces, Assange con un pie afuera de la embajada, le echan mano. Legalmente, le echan mano. Por eso es que el señor, yo creo que ya ha pintado 3 veces su cuarto. Probablemente le va a tomar que quedarse. Porque hay muchas veces, exactamente, en los aeropuertos también la gente busca. Por ejemplo, muchas veces las personas piden, cuando no hay asilo diplomático, lo que hacen es, en cualquier oportunidad que tienen, fugarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, era muy común en países muy represores antes, que cuando mandaban delegaciones de deportistas, mandaban 100, volvían 2. Porque claro, papayato, todos los deportistas aprovechaban y pedían asilo en un lado y se quedaban en otro lado. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, por eso es que Assange sigue preso. Entonces, el asilo territorial es una norma universal. El asilo diplomático, por el contrario, es una norma latinoamericana. Dígame. Te pregunto, el caso de el analista de la CIA, está en un aeropuerto, sí. ¿Cómo es ese
pues vos, ahora que tocabas el caso de los aeropuertos, Sí. ¿cómo funciona esa parte pues con la... Él, por ejemplo, tenía la posibilidad de solicitar asilo territorial. Porque, si no estoy mal, su nacionalidad es americano. Él estaba en Rusia. Él lo que hace es, se presenta a las autoridades de Rusia y dice, yo solicito asilo. Y como él solicita asilo, el Estado está obligado a llevarle el procedimiento. El Estado no lo puede expulsar inmediatamente, porque esa es la obligación. Tiene que estudiar su caso y considerar y establecer si le da o no le da asilo. Ahí el gran tema era que él estaba protegido en Rusia. El gran tema ahí era mucho más de estrategia política y personal. Porque ¿qué pasaba con este señor? Este señor estaba en Rusia. Rusia para él era importante porque lo podía proteger, porque él de alguna manera se está escondiendo de uno muy grande que es los Estados Unidos. ¿No? Él ha molestado a mucha gente en los Estados Unidos, entonces él quiere que alguien lo proteja, pero él no se va para Azerbaiyán, ¿no? Él se fue para Rusia porque Rusia lo protegía. Entonces, desde el punto de vista estratégico de protección para él, era importante. Pero ¿cuál era el tema? Que la pareja de él, que es de nacionalidad brasilera, es una persona de su mismo sexo, y en Rusia tiene unas políticas muy conservadoras y muy violatorias de derechos a la libertad sexual. Entonces eso no le convenía. Entonces por eso es que él estaba buscando la manera de tener una posibilidad de asilo. Una vez a uno le dan asilo, uno puede salir de ese país, puede irse a otros. Al que no puede volver con la calidad de refugiado es al mismo de uno. Pero por ejemplo, yo puedo ser refugiado por el Reino Unido y luego viajar a otro país. Entonces en parte lo que él estaba buscando era obtener ese refugio para luego irse a Inglaterra. Ese era el gran tema de él. Ahí había complicaciones como medio estratégicas y personales. Pero ahí él lo que hace es solicitar asilo territorial, porque él estaba en el territorio. El tema es cuando uno está en su propio país, porque el asilo territorial es muy chévere cuando uno alcanza a llegar, pero mientras no, es decir, uno cómo se protege. Entonces, muchos de los asilados y los refugiados son personas que migran masivamente a las fronteras y pasan la frontera. Pero ¿qué pasa con las personas que no alcanzan a hacer eso? Nos quedan en ese estado. Sí se puede. Sí se puede, pero la gran mayoría de países te van a pedir que tú tengas un pie en tu territorio. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen unas políticas rarísimas. Ellos persiguen a todas las personas, tienen unos estatus migratorios especiales para haitianos y para cubanos, por ejemplo. Una vez un haitiano o un cubano pisa tierra en los Estados Unidos, tiene un estatus migratorio de refugiado inmediato, tiene unas facilidades específicas por toda la guerra fría que hay entre Estados Unidos y Cuba. Pero en el agua los persiguen. Si te cogen en el agua te devuelven, en tierra te protegen. Una política totalmente esquizofrénica, pero así son. Entonces por eso es que la Guardia Costera y todos estos están en los barcos capturando balsas. Porque una vez ponen pie en la tierra, entonces ya tienen un estatus específico. ¿Por qué? Porque los países son así, raros. Si el país de la falta de un salvoconducto realiza cualquier maniobra para tratar de ayudar a la persona a salir del país, por ejemplo, esconder en una línea, etc., incurren en la responsabilidad internacional. Sí, eso sería entendido. ¿Por qué? Porque los estados conservan una cierta soberanía. Eso sería entendido como una injerencia indebida en asuntos internos. Eso lo han hecho muchos países. Pero eso es considerado como... ¿Usted vio la película esa de Argo? Que es la parte heroica de lo que fue el secuestro de las personas de la embajada de los Estados Unidos en Irán. O sea, ellos cuentan los 5 que salieron felices, no cuentan la historia de los otros 100 que se quedaron presos 2 años. Pero en esa película, por ejemplo, juega un papel fundamental el embajador de Canadá. El miedo que tenía el embajador de Canadá en esa película es que no hubieran podido procesar y hubiera generado un gran tema internacional. Por eso lo hizo todo escondido, porque él técnicamente no podía hacer eso. En el caso también de la Cruz Roja Internacional, sí.
efectivar una financia que se debe. Hay unos estatutos de neutralidad de conflicto armado para el Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo. Y hay muchas personas que buscan asilo a través de ellos, cuando son conflictos armados, y cuando hay estatuto de neutralidad para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Muy bien, sí, dígame. Internacional especial. Como Estado. Sí, Sí, Estado. se puede pedir ante el Vaticano. Sí. Sí, se puede. El Vaticano, para los efectos del derecho internacional, es un Estado. Como ser el Estado colombiano, el Estado del Vaticano. El Vaticano da pasaportes, tiene personas, tiene población, bienes, como un Estado. Muy bien, ya acabé la palabra. El asilo es la palabra tradicional de derecho internacional. Cuando el asilo se convierte en una protección de derechos humanos, le empiezan a llamar refugio. Porque inicialmente el asilo era una concesión entre un Estado y otro Estado. Las personas no tenían más o menos nada que ver, era una cuestión de diferencia entre Estados. Pero hoy en día, el Estatuto de Refugiados ha hecho que no sea el asilo una cuestión de Estados, sino el derecho mío a ser refugiado. Es la individualización de esa protección como derecho humano individual. Esa es la idea. Buenos días. Buenos días. Hay personas que tienen cédula colombo-venezolana, pues Sí. tienen que ser cédula venezolana. Doble nacionalidad. Pueden tener una tercera en otro país. Sí, sí. El derecho internacional, quien otorga la nacionalidad son los estados, que ese es otro de los derechos que está en la Convención Americana. Los estados tienen la facultad de establecer sus políticas de nacionalidad. Y los estados pueden definir nacionalidad única o pueden aceptar distintas nacionalidades. ¿Qué busca el derecho internacional? Busca proteger dos extremos o regular dos extremos. El extremo en que todas las personas tengan todas las nacionalidades del mundo es uno. Ciudadano de todo el mundo, tengo 18 pasaportes. Eso lo busca. Y el otro extremo de que yo no tengo ningún pasaporte. El extremo de que yo soy apátrida. ¿Se han escuchado la palabra apátrida? Apatridia es la condición de aquella persona que no tiene ningún estado que lo reclame. Entonces el derecho internacional enfrenta eso, que las personas al menos tengan una nacionalidad. Pero de ahí para allá las personas pueden tener más de una, dependiendo de la regulación nacional. Hay países en donde para usted tener la nacionalidad le piden renunciar a otras. Solo puede tener una. Entonces usted puede definir. Muy bien. Ya, se me va a acabar el tiempo, ¿verdad? Entonces pasamos. Pasamos. Listo, muy bien. Garantías, cuarto, garantías de la exclusión de un territorio. No todas las personas que están dentro de un territorio tienen derecho a permanecer en él indefinidamente. Gracias. Los extranjeros, bien sea en condición regular o irregular, pueden ser sujetos a deportación. Por ejemplo, yo soy un ciudadano, o yo soy inglés y decidí un día venirme para Medellín porque me parece que Medellín es muy chévere, y llego acá a Medellín, y en Medellín luego me quedo sin plata y empiezo para conseguir plata a delinquir. Yo tengo una situación migratoria regular, pero empiezo a cometer delitos. Entonces, por ejemplo, si a mí las autoridades me capturan, me judicializan y a mí me condenan por esos delitos, lo más probable es que cuando yo cumpla mi condena me vayan a expulsar del país y no me permitan quedarme. Eso es posible. O por ejemplo, que yo entro irregularmente a un país. Piensen ustedes, yo soy por ejemplo holandés y yo digo, yo me quiero ir para Colombia porque es que en Colombia hay mucho trabajo y se vive muy bien. Estoy cansado de Holanda. Pero es que Colombia tiene mucha visa y muchas cosas. Entonces digo, no, yo voy y me entro. ¿Por dónde me entro? No, me entro ilegalmente por La Guajira, por el Urabá. Y voy pasando por un retén y entonces me piden mi cédula. Yo no tengo cédula. ¿Usted dónde es? Y me entienden, como yo entré irregularmente a ese país, entonces me pueden expulsar, deportar. Esas dos condiciones están permitidas. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las deportaciones
tienen que estar sujetas a un procedimiento. ¿Qué está prohibido? Los estados pueden expulsar personas extranjeras, pero los estados tienen, para expulsarlas, que seguir un cierto procedimiento. Por ejemplo, no pueden hacer expulsiones masivas. Eso está prohibido. ¿No? Piensen ustedes en países que tienen conflictos como Colombia no tanto, pero por ejemplo Ecuador. En Ecuador hay muchas personas colombianas que por efectos del conflicto armado se han ido a vivir a Ecuador y han migrado, y hay en muchas de las personas en Ecuador hay un sentimiento muy anticolombiano. No sé si ustedes han visto, lo han percibido, pero es realmente muy odioso la forma como muchas de las personas de Ecuador tratan a los colombianos. Entonces, que en Ecuador, por ejemplo, dijeron, vamos a echar a todos los colombianos, deportación masiva, eso está prohibido. O toda la deportación tiene que seguir un proceso regular. A las personas no las pueden echar así que la toman en la calle y que la ponen al otro día en el otro país. Tiene que seguir un procedimiento. Eso es la obligación. Hay límites a la expulsión de extranjeros. Por eso es no sé si ustedes han visto que en esos días hubo una decisión de Obama que ha sido muy controversial. ¿Han visto? Un decreto presidencial que hizo durante esos días para decir, hay mucha gente aquí que tiene condición migratoria irregular. Es decir, ellos entraron sin permiso. Pero yo no voy a ejercer la facultad que tiene el Estado para sacarlos del país. Yo les voy a permitir quedarse. ¿No? Porque las migraciones hoy en día, los estados, en el tema de las migraciones, los estados son absolutamente, ¿cómo diría? Es una palabra jurídica adecuada para los cursos especializados en derechos humanos. Esquizofrénicos, digamos. ¿Esquizofrénicos en qué sentido? En el sentido de que se aprovechan de las migraciones en lo que más pueden, pero las atacan por otro lado. Por ejemplo, los Estados Unidos es un país totalmente doble estándar y doble moral de migraciones. Son felices que los migrantes vayan y apoyen su economía, trabajen barato, hagan todo lo que otros no quieren hacer, o luego persiguen a los inmigrantes. Y eso pasa en casi todas las economías. O por ejemplo, los estados viven diciendo los capitales no pueden tener límites. Los capitales debería ser que uno pueda invertir su dinero en cualquier lugar del mundo. Eso es la globalización. Pero luego no permiten la migración así sin fronteras de las personas. Entonces los capitales sí, las personas no. Entonces esos son los estados. Pero los estados entonces tienen unas limitaciones. Hay un caso nuevo de la Corte Interamericana interesante para las personas que quieran profundizar, que es el caso Pacheco Tineo, que eran unas personas peruanas que habían tenido un estatus de refugiado, pero que por condiciones económicas deciden mudarse a otro país, luego vuelven a intentar estar en un país que es Perú, y Perú los deporta sin esto, los deporta sin un procedimiento. Y la corte condenó a Bolivia, fue un caso, son peruanos, y fue Bolivia la que los expulsó sin debido proceso. La corte condenó a Bolivia por haberlos expulsado sin haberles permitido un proceso legal. No porque ellos tuvieran el derecho a permanecer indefinidamente en Bolivia, sino por el hecho de no haberles permitido defenderse de este proceso. Digan. También se presenta otro caso que es con la fuga de cerebros, que también hay una especie de ciertos países no cerebros, que no dejan salir ciertas personas por lo que son personas de conocimiento en investigaciones muy avanzadas. Eso, por ejemplo, sería una violación a derechos humanos. Por más conocimiento público que uno quisiera resguardar, uno no le puede prohibir a una persona que se vaya del país nacional. Uno lo que tiene que buscar es políticas para incentivar, retenerlos, pero no los podría dejar obligados a decir, usted es muy inteligente, entonces con un billete ahí, se queda ahí trabajando aquí. No, si me puede. Dígame. Yo le quería decir una cosita. Sí. Tú hablas de un procedimiento previo para poder deportar a las personas, pero mira que Estados Unidos no lo ha hecho. Ha violado todo ese procedimiento, porque a veces llegan las personas allá a su apartamento y ahí inmediatamente las cogen y las deportan. Entonces hay una cantidad de irregularidades en
en cuanto a la deportación Es cierto. de inmigrantes. No solo Estados Unidos, muchos países. El tema, cuando uno habla de temas migratorios, generalmente uno piensa mucho acá en el tema de Estados Unidos. Pero el tema de las migraciones, por ejemplo, acá en Sudamérica, y de la xenofobia y las políticas asociadas a los migrantes, es altísima. Por ejemplo, en Argentina, frente a las personas bolivianas o peruanas o paraguayas, el tema de las migraciones es mucho más complicado y más presente de lo que se cree. Uno siempre generalmente ve en uno que ellos son terribles, es cierto, pero ese es un tema en que muchos estados tienen esas características. Acá en Colombia, por ejemplo, Colombia también es un país súper restrictivo en el tema de migraciones. Y acá nosotros también tenemos un doble estándar. Para unos países es puerta abierta, tapete rojo, siga mister, siga ut. Y para otros es terrible. Colombia es uno de los países de migraciones más difíciles. Una vez con unos colegas queríamos hacer una conferencia y traer unas personas de África. Era imposible. Era imposible porque Colombia le pone todo, Colombia es súper racista. Y entonces esas personas, para poder sacar su visa, tenían que irse de un país a otro país en otra esquina para ver si les daban visa o no, para saber si podían venir a Colombia. O sea, mientras traer un gringo valía, qué sé yo, $1000, traer un africano valía 10.000. En serio, y eso es parte de la política migratoria al interior de nuestro país. Muy bien, y voy a votar con esto, ya estoy súper pasadora. Sí, listo. El último componente del derecho a la circulación y residencia es la posibilidad de fijar residencia en el país. Los nacionales gozan completamente del derecho a la circulación. Los extranjeros, una vez tienen condiciones de residencia, pueden fijar residencia donde quieran. No hay un derecho de los extranjeros a entrar y residir absoluto en un país, pero sí está sujeto a restricciones. Por ejemplo, no podían haber restricciones discriminatorias a la residencia, que eso ha pasado mucho en muchos países, como todas las políticas que ocurrieron en los 50s y los 60s en muchos países de América Latina, de intentar blanquear los países. Eso es que tenían políticas migratorias para traer polacos, para traer... pero prohibían ciertos tipos de nacionalidades. Eso hoy en día sería considerado una violación de derechos humanos, porque a pesar de que el Estado tiene la facultad de regular sus procesos de migración, no lo puede hacer de manera discriminatoria. Y el Estado puede establecer ciertas restricciones, pero las restricciones tienen que ser restricciones legítimas. Y hay el test que usa el sistema interamericano. Entonces, qué sé yo, uno, por ejemplo, le puede prohibir a alguien salir del país. Sí, en algunos casos se puede. Por ejemplo, si yo sé que esta persona se robó un montón de plata, digamos así, una cosa hipotética. Una señora es contralora, digamos. Y esa señora decide que el edificio donde ella tiene su oficina está muy feito y además está en un sector donde hay mucha gente. Entonces ella decide, no, yo merezco un edificio más chévere. Y compra un edificio así a todo lujo, contra todas las... contra todas las previsiones, así, contra lo más caro. Entonces hay un detrimento patrimonial, eso eventualmente puede ser perseguido, y ya cuando ve que lo van a perseguir, entonces se va. Ahí, legítimamente, el Estado podría decir, yo creo que esta señora se me va a volar, le impido salir del país. Exactamente, entonces el Estado lo podría hacer, pero ¿qué necesita? Necesita que sea una medida que esté en la ley, necesita una medida que sea legítima y necesita una medida que sea proporcional. Esa es la idea. Hay un caso paraguayo en el que un señor era opositor político y lo estaban persiguiendo por un delito y su proceso duró años, como 8 años. Y durante esos 8 años no le permitían salir del país. Y ahí la Corte Interamericana dijo, eso es ilegítimo. Porque usted en ese caso está utilizando esa restricción, es para evitar que este pobre señor haga su trabajo. ¿Sí? Y la otra restricción que ha encontrado mucho la Corte Interamericana es ya no legal, la restricción de que uno pueda vivir en un lugar específico, sino de facto, que es el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado es cuando una persona que decide fijar su residencia en un territorio específico es forzada a moverse de ese lugar. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Sí?
presentaciones quedan acá, no se preocupen. Sí, a todo el mundo le voy a entregar un material, ¿no? Esta es la definición de desplazado forzado. ¿Cuál es la diferencia entre el desplazado forzado y el refugiado? La diferencia es que el refugiado cruza la frontera, el desplazado no la cruza. Esa es la diferencia. En muchos casos. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Para uno ser desplazado necesita dos requisitos. El primero, que lo obliguen a moverse. El primero, que lo obliguen, y el segundo, que se mueva. Uno, para ser desplazado, necesita haberse salido del municipio de donde era. No. Exactamente, el desplazamiento intraurbano también existe. Exactamente. Lo importante es que usted ha decidido fijar su domicilio en un lugar y por causas externas a su voluntad usted es forzado a irse y no cruza la frontera. Esos son los únicos dos requisitos para ser determinado como desplazado o forzado. Entonces, el desplazamiento forzado, que es uno de los temas, si tú te devuelves, por favor, vean ustedes, estos son los casos sobre desplazamiento que ha trabajado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son 5 casos hasta hoy. De esos 5, vean ustedes, ¿cuántos son de Colombia? 3. De hecho le hace falta otro. Son 4. Porque la sentencia esta de Cacarica, del Chocó, ahí incluiría el 4º tema de desplazamiento forzado. Es un tema que en Colombia se ha desarrollado mucho, lamentablemente, por el impacto del desplazamiento forzado. Otro día, cuando tenga más tiempo, podemos discutir más a fondo sobre el desplazamiento forzado. Medellín, todos por la vida.